Bueno, les decía, pues estos elementos que son necesarios, indispensables de la vida de un ser humano, de los cuales realmente uno debería tomarse el tiempo para profundizarlos y pensarlos, y no llevarse lo que la cultura le dice, ¿no? Porque las mayorías lo creen, ¿sí? ¿Y cómo? Voy a retroceder ahí un poco de lo que estábamos hablando. ¿Cómo es posible llegar a eso? Pues con esta escuela que es la historia de las ideas. Porque te vas dando cuenta que ciertas culturas tienen unas ideas y otras ideas. Sí, no necesariamente uno puede decir que uno debe estar en contra, como digo, de la cultura porque sí, no. Pero si es que te has llevado todo lo que tu cultura te dice, pues muy posiblemente serías, si vivieras y hubieses sido un alemán en 1930, hubieses sido un nazi. Si hubieses vivido en Grecia en el siglo VII antes de Cristo, posiblemente y tienes una hija, aunque tenga 1 año o 2 años, lo hubieses dejado que se muera en uno de los desagües, ¿no? Sí, o sea, nos propone cosas un poco más complejas de las que creemos. Ok. ¿Alguien más sobre la lectura? Listo, nadie más. Bueno, la semana pasada hemos visto ya algunas diferenciaciones, ¿no? La diferenciación es sobre lo que es el pasado, la historia, lo que es la historia y la historiografía, ¿sí? Creo que hicimos alguna otra diferenciación allí, a ver si es que recuerdo. Bueno, pues creo que eso era lo más importante. Y ahora, hay todavía 2 puntos o 2 fundamentos esenciales que debemos revisar y luego ya nos pasamos a la historiografía de Occidente. El primero de ellos es que la historia en su conjunto y dentro de la aplicación del método científico siempre está buscando causas y efectos. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Cómo puedo yo entender la revuelta? Profe, una cosita. Lo que pasa es que los compañeros, bueno, algunos compañeros se les ha caído la plataforma de Zoom y se están saliendo de la reunión porque el Zoom no les está funcionando. Entonces me dijeron que le informe a usted que no es que se quisieron salir de ganas, sino que la plataforma de ellos ha caído y no pueden empezar las clases. Ok, está bien, gracias Mónica por contarme. Bueno, tan pronto como yo los vea que están ingresando, los ingresamos a la clase. Ok, gracias por contarme. Bien, entonces, les decía, esta idea de causa-efecto, que ha habido una marcha, vamos a poner la última que ustedes conocen, ¿no? Que ha habido una marcha en octubre del 2019 por la eliminación de los subsidios a la gasolina. Si eres un periodista, lo cuentas así, ¿no? Y sin mayor, pues, mayor análisis. Si eres un historiador, te detienes un segundo, espera, vamos a ver cuáles son las causas. Porque a veces no es una sola, a veces son muchas y variadas. Entonces te vas a encontrar con evidencia de que hubo mucho dinero que estuvo viniendo a Ecuador para el entrenamiento a ciertas personas específicas extranjeras. Y este entrenamiento tenía que ver con movilización de masas y revolución. ¿Y de dónde venía este dinero? Pues de Bélgica y de México. De Venezuela, Cuba, bueno, ahí no metes a
a los hermanitos, ¿no? Am, Luego te das cuenta también que tienes por ahí algunos líderes que piensan que la única forma de hacer política es alzándose en armas y ser violento. Luego te encuentras también por allí que muchas de las poblaciones y entonces vas enumerando las causas y te va dando un mayor entendimiento de por qué sucedió lo que sucedió. ¿Sí? Es tan importante. Ok, chicos, creo que yo también tengo como algún problema con el Zoom. Como ustedes me han contado, Mónica me ha contado que son algunos de ustedes, puede ser que yo también. Tatiana, por favor. Sí, dicen porque yo lo estoy escuchando entrecortado y me está sacando y otra vez volviendo a la reunión. Ok. Sí, Yesenia. Listen, por favor, ¿podría repetir la última partecita porque se le fue el internet y ya no se le escuchó bien? Gracias. Sí, gracias, Yesenia. Sí, lo voy a repetir. Bueno, esto pasa, ¿no? Esto pasa con la tecnología y me tienen que avisar y agradezco que lo hayan hecho. Esperemos que los chicos que se han salido puedan entrar y si es que yo vuelvo a salir, pues tengan un poco de paciencia, ¿no? Para poder seguir con la clase. Ok, entonces les decía. Sí, disculpe que le moleste y que Sí, bueno, pero hay compañeros que ya no les deja ingresar, tienen problemas con la plataforma Zoom. no pueden ingresar. No, es ahí como que si estuviera bloqueado. Qué raro, mira, porque yo no los veo acá. Porque cuando alguien está en sala de espera, normalmente pues yo los veo. Pero aquí no están, o sea, no hay nadie en sala de espera. No se dice que ya no pueden entrar, que ya van a tratar de ver cómo ingresar otra vez, pero Es como que que dice está que ahí le sale bloqueado. un error, profe. Exacto. A ver si es que les mencionan que ingresen por el celular. No por y los que han estado por celular, pues que ingresen por la laptop, ¿no? Puede suceder que escribieron, bueno, aquí ya tenemos un número. Y ya el sistema detecta que es un equipo anterior, puede ser. Pero si es que estuvieron con laptop que entren a través del celular o viceversa, ¿no? Bueno, esperemos unos pocos minutos a ver si es que regresen. Solo voy a repetir la última parte y luego hacemos un paréntesis hasta ver si es que siguen ingresando. Bueno, la última parte que yo decía es que la necesidad de encontrar las causas y los efectos. Este es el fundamento, de hecho, del método científico, ¿no? Es el fundamento. ¿Qué es lo que ha causado lo que estamos viendo? O si no quiere verlo en la física, en la química, es lo mismo. ¿Qué causas tiene el efecto que estamos viendo? Ya en la sociedad se convierte un poco más complejo. Porque las causas ya no son necesariamente numéricas. Ya no las puedes tratar como números, ¿no? Ya no las puedes tratar como, pues, estos $5,000 han producido estos $7,000 de ganancia.
Ya no los puedes ver así. Pero, y sin embargo, todavía hay la necesidad de que este método esencial y fundamental para las ciencias no se pierda. Todo tiene una, bueno, ahí podríamos detenernos un segundo para pensarlo de verdad. Pero, digamos, todo tiene una causa. Ustedes están aquí en clases conmigo y piensen en las causas. Puede ser que muchos de ustedes realmente sí quisieron estar, o sea, fue una decisión personal, y detrás de esa decisión personal puede ser que haya influencia de su familia, en algunos casos una influencia positiva que diga, pues sí, tienes que estudiar, en otros casos una influencia contraria, nadie de mi familia estudia, nadie cree que el estudio es fundamental, pero yo sí. Entonces también encuentras una influencia inversa, es decir, porque veo que mi familia no va a estudiar, pues yo sí lo voy a hacer. Tienes una causa allí, ¿no? Quizá puedes pensar tal vez también en causas familiares, ¿no? Yo quiero darle a mi hijo el ejemplo de que su papá tiene estudio, o puede ser incluso causas un poco más, incluso más espirituales, ¿no? Es que yo soy de esta religión y entonces para nosotros el trabajo es una bendición y se muestra a través del trabajo nuestros frutos, ¿no? Y como se muestra a través del trabajo nuestros frutos, pues voy a trabajar y voy a estudiar bien, ¿no? Pues enumerar ahí todas las variables que sean pues indispensables y luego escogerás las más importantes, ¿no? Porque no todas nos influyen de la misma manera, ¿no? Capaz lo que te diga tu mamá o tu papá influye más de lo que diga tu amigo o de lo que diga pues ahí el vecino o demás. Puede ser. Puede ser que algún evento en tu familia influye tanto que cambió el curso de tu historia, ¿no? En mi caso ha pasado varias veces. Algún evento familiar catastrófico me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo estaba andando y cómo estaba viviendo y tomé la decisión voluntaria de ir por otro rumbo, ¿no? Entonces, este es el método, la base central del método científico, la causa y el efecto. Claro, lo encuentras en las ciencias sociales, perdón, lo encuentras en las ciencias duras, ¿no? Matemáticas, física, química, biología, que es como muy clarito, ¿no? O sea, si tomas en exceso jugos con azúcar, la probabilidad aumenta de que tengas diabetes. O sea, está como clarito eso, ¿no? Que si te ejercitas todos los días, hay una mayor probabilidad de que vivas más años. Sí, está claro, lo puedes ver, ¿no? O sea, hay como verlo. O sea, tienes datos duros, si quieres, ¿no? Números para ver eso. Yo también trabajo con números. De hecho, una de las partes a las que me dedico es a la historia económica. Trabajo mucho con números, metodologías estadísticas o regresiones, correlaciones, bueno. Pero son cosas como visibles. Y cuando te vas a la parte social, a las ciencias sociales, este método no cambia. Lo que cambia son que ya no ves números. Ahora ves elementos. Y ahí va a tener una caracterización muy fuerte el tratar de interpretar estos elementos en su correcto impacto. Por eso un historiador, a veces, si uno quiere hacer historia, tiene que estar muy consciente. Yo voy a sacar, si Dios permite, un libro sobre esto ya el próximo año. Pero uno debe, para que, pues digo, lo puedan leer, uno debe estar consciente
de que el historiador intenta buscar la verdad. ¿Qué es lo que realmente pasó? Vamos a suponer que tú estás estudiando aquí conmigo, ¿no? Y te encuentras con varios elementos. Y dices, bueno, ¿cuáles fueron las causas? Pues resulta que su papá y su mamá lo cogieron un día y le dijeron, nosotros no estudiamos, pero usted, mijito, tiene que estudiar, le vamos a ayudar, le vamos a aumentar, o sea, vamos a hacer lo posible para que usted estudie. Eso transformó tu vida y estudiaste, ¿no? Y luego vamos a suponer que sí, por ahí tú ibas a algún grupo político, tenías tal vez cierta afiliación ideológica a algún grupo político, y vamos a suponer que por allí algún grupo de amigos te molestaban, pero uno que otro te decía, ah, qué bueno que estudies, ¿listo? Si tú eres un historiador objetivo, vas a mostrar todas estas causas, pero vas a decir claramente que la que mayor impacto tuvo fue la conversación con tus padres, ¿no? Pero si no eres un historiador objetivo, sino que eres un historiador ideológico, vamos a suponer, y hay muchas ideologías que denostan y odian a la familia. Este es el caso de Marx. Marx escribe mucho en contra de la familia, Engels también. Si tú eres entonces un historiador marxista, vas a dejar de lado la historia de la familia y te dirás, no, lo que realmente influyó a que esta persona estudie fue su acercamiento a los movimientos políticos marxistas. Esos fueron su fundamento y su influencia para que este joven haya estudiado y se haya graduado y se haya convertido en esta persona. Y dejamos de lado entonces lo de la familia. ¿Se dan cuenta? Son ejemplos como muy banales a veces y muy sucintos, pero creo que nos ayudan muchísimo a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿cuál es la base? Otra vez, de las ciencias es la causa y el efecto. Ahora, en las ciencias sociales no tienes mucha numerología, mucho número para trabajar, no tienes muchos datos numéricos para trabajar. Entonces, estás trabajando cualitativamente con las causas. Pero ya es el trabajo del historiador y de este historiador objetivo, el que quiera ver, el que realmente muestre cuál fue la causa real o la más fuerte para entender el evento que surgió. Vamos a ver, se crea, bueno, vienen las independencias de América Latina, ¿no? Desde 1809, todas las independencias. Bueno, en el caso de Ecuador, Ecuador se queda enlazado, me parece que por ahí en 1826 se queda enlazado en la Gran Colombia, ¿no? Te quedas enlazado con Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador siendo un mismo país. Bueno, que se llamará realmente Colombia, pero después le darán el nombre de la Gran Colombia. Y luego vienen procesos de independencia de la Gran Colombia, que no fueron militares, sino más procesos políticos, ¿no? Entonces, vamos a ver, tú dices, ¿cuáles fueron las causas por las que no quisimos ser parte de Colombia? Y no podrá decir, es que el nacionalismo, ¿no es cierto? O sea, nuestra nación, nuestra pertenencia, nuestro sentido de nación propia, de lo que significa Ecuador. Y si eres un buen historiador, no te quedarás allí. Espérate, tal vez haya otras causas de las cuales no nos hemos enterado. Bueno, ahora ya sabemos, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron esas otras causas? Bueno, te darás cuenta que había una clase criolla política que quería tener el poder en sus manos. Y esto no era posible si es que esta nación era una nación tan grande. Queríamos algo más chiquito porque ahí sí lo podemos manejar. Entonces tienes ahí otra causa. Podrías encontrarte incluso con causas regionales. La costa siempre pensó que era muy diferente a la sierra. Y aún mucho más diferente que todas las otras naciones
de las cuales eran parte de la Gran Colombia. La costa quería su propia independencia. Luego incluso puedes encontrarte con cuestiones un poco más económicas. Y dirás, bueno, es que nosotros producimos más que ellos. Entonces yo quiero tener mi propio país porque producimos más que ellos. Ellos van a consumir lo que nosotros producimos. Bueno, tienes ahí un sinnúmero de causas. Un buen historiador mostrará todas y te dará una hipótesis de cuál cree que es la más fuerte, cuál fue la causa más fuerte. Un historiador ideológico, y de esos hay muchos, y de aquí como una pequeña advertencia también, cuando uno lee un poco de historia, pues claro, como recién nos estamos involucrando en este elemento, pues nos llevamos lo que el historiador dice y no nos damos cuenta que estos historiadores tienen su propia posición ideológica. Vamos a suponer, esta posición ideológica es del nacionalismo. Entonces van a dar un fuerte énfasis al sentimiento de pertenencia. Somos nacionales, somos ecuatorianos, somos diferentes al otro. Si te encuentras un historiador un poco más dado a una visión, digámoslo, pues económica, te dirán, no, es que nosotros producimos más que ellos. Esa fue la real causa, ¿no? Entonces, claro, se convierte en un trabajo un poco más delicado visualizar cuáles fueron las causas más fuertes. ¿Cuál fue más fuerte que otra? ¿Sí? Y digo más delicado porque no tienes números, ¿no? Sino que más o menos tienes que entender cuál fue el movimiento de la cultura, cómo se estaba movilizando, cuáles eran las ideas principales para poder ver cuál fue la mayor causa. Entonces, esto debe quedar sentado de por hecho, de sí. El método científico está basado en la causa y efecto en su generalidad. Pero en la parte de las ciencias sociales y de la historia, esta causa y efecto son cualitativas. No puede decir, vamos a ver, la mayor causa del levantamiento de octubre de 2019 fue el decreto de eliminación de los subsidios. Y luego, si quieres, incluso podrías compararlo con eventos similares. Dices, pero por ejemplo, 2021 se quitó el subsidio y no tuvo la misma causa. Entonces, esa no fue la causa principal. Podrías poner como hipótesis. Hay otros elementos por detrás. Y podrías poner ahí, bueno, o sea, hay mucha evidencia de la influencia del régimen venezolano y cubano. Por todas las evidencias que se encontraron, hay mucha influencia de ideologías o de líderes que tienen una ideología violenta y criminal de revolución con las cuales quieren hacer política. Bueno, entonces vas proponiendo otras causas y, como digo, si eres objetivo, pondrás todas y darás una hipótesis. Dirás, bueno, para mí esta y esta son las principales. Lo que hace un historiador ideológico solo te va a presentar una sola, porque esa es la que le conviene para su ideología. ¿Sí? Entonces, no crean que la historia es prístina, ¿no? Ni tampoco la academia. No crean que porque están en la universidad esto es prístino, todo es ciencia aquí, que todo te van a contar lo que realmente ha pasado. No. La academia también tiene sus problemas ideológicos. ¿Sí? La historia mucho más. Ok.
Esto sobre el método científico, ¿no? Las causas y los efectos. No sé si falta todavía gente que entre o ya los tenemos a todos. A ver, veamos la lista. ¿Cuántos son? Bueno, estamos 27, son 29, entonces supongo que sí estamos los que debemos estar. Ok, vamos a pasar a otro lado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario o reflexión que quieran dar? ¿Puedes mezclar metodologías? Sí, es decir, que haya cuestiones matemáticas y haya cuestiones sociales. Sí, sí lo puedes hacer. Hay que tener un poco de ingenio nada más, pero sí lo puedes hacer. Vamos a suponer algo allí. Resulta que en los debates sobre el aborto, otra vez, no es mi intencionalidad debatir sobre esto, aunque sí lo podemos hacer. No hay problema. Pero sobre los debates del aborto en Argentina, pues los principales grupos feministas estaban proponiendo que esto es por beneficio de las mujeres pobres. Y resulta que me parece que fue el 2015, me parece, y luego otro el 2017, que se hicieron varias encuestas en varias de las regiones más pobres de Argentina. Y resulta que en estas regiones más pobres de la Argentina, el 70% de las mujeres está en contra del aborto. Y claro, cuando ya tienes estos datos, pues es muy fácil destruir la argumentación que se había propuesto. Es que estamos luchando por las mujeres más pobres de mi nación. Pero resulta que las mujeres más pobres de la nación están en contra de tu lucha. Entonces, eso es un ejemplo con los cuales tú podrías mezclar metodologías. O sea, puedes poner datos numéricos y datos cualitativos. ¿Cuál es el dato numérico? Pues he hecho una encuesta en esta población rural a las mujeres mayores de 14 años hasta mujeres de 45, ponlo, pues que es la edad en las cuales podrían ser mamás. Y resulta que de ellas el 70% de las encuestas que he mencionado pues están en contra. Entonces esos son ya datos numéricos y los puedes mezclar con datos cualitativos. Pero siempre con esta idea, ¿no? Esto tiene que llevarse sí o sí. O sea, hay un método científico que está basado en la causa y el efecto. ¿Okay? Ok. ¿Algo más, chicos? Porque va a pasar a otro lado. Y va a terminar con esta parte de los fundamentos, los primeros fundamentos teóricos. Ok, supongo que no. Bien. Entonces, vámonos a la otra parte. Y lo que vamos a hacer desde esta clase, o desde esta parte de la clase, ya no tenemos mucho tiempo igual, vamos a revisar la historiografía de Occidente. No va a ser una revisión profunda de ninguna forma, porque nos llevaría años hacer una revisión profunda. Vamos a hacer una revisión muy sucinta, muy breve, de cuáles fueron los principales historiadores, qué es lo que pensaban, qué es lo que descubrieron,
y por qué nos influyen hasta el momento, ¿no? Y esto es extremadamente importante porque un buen historiador debe conocer su historiografía, debe conocer cuáles son los principales personajes que están alrededor de lo que nos hace ser nosotros, ¿no? Nos hemos saltado quizá ya una discusión previa de lo que significa Occidente. Vamos, no me demoro, pero debe estar esto claro. Ok, vamos a tomar en cuenta esto de aquí. Lo que está de azul es lo que se considera Occidente. Les voy a explicar por qué. Pero si se darán cuenta, allí está todo el continente americano, ¿sí? Incluyendo Greenland, Islandia, Groenlandia, los que tenemos acá arriba. Está toda Europa, incluyendo a Rusia. Bueno, Rusia ahí podríamos tener uno que otro debate de que existe o no debe estar. Está acá Japón, ¿no? Más acá arriba está Corea del Sur. Por acá, bueno, y de China, bueno, no sé, acá debería estar Hong Kong. Acá está Israel, no sé si ustedes lo ven, hay un puntito azul muy pequeñito. Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, en general, ¿no? En términos generales. ¿Qué es lo que nos hace ser Occidente? Tres características importantes, que son características históricas. Primer característica importante, el cristianismo, la religión. Desde el año 1 de nuestra era, empieza pues la iglesia, bueno, digamos desde la muerte de Jesús y su resurrección, la iglesia primitiva empieza acá está Israel, ¿sí? La iglesia primitiva empieza a predicar y empieza a predicar a todas las regiones, primero judías y luego por las otras regiones, pero donde más se esparce el cristianismo es en Europa. Europa se hace casi cristiana enteramente. Bueno, en este caso, digámoslo, católica, ¿no? Luego, en el siglo XVI, en 1517, hay un remesón demasiado fuerte, de las cuales saldrá el protestantismo, o sea, todas las denominaciones que están dentro del protestantismo, ¿no? Los evangélicos, luteranos, calvinistas, metodistas, bautistas y demás. Los testigos de Jehová, eso es otra cosa, eso vendrá mucho después. Los mormones vendrán todavía mucho después, entonces son otra cosa. Bueno, cuando España entonces llega a América Latina, trae el catolicismo, y cuando los ingleses van a Estados Unidos, llevan el protestantismo. ¿Sí? Pero luego, claro, los ingleses llegan a Sudáfrica, los ingleses llegan a Australia y a Nueva Zelanda. Luego Japón es más de Occidente, pero no tanto por ser una colonia, sino porque ya a partir del siglo XX adopta los principios de Occidente y claro, Corea del Sur. Y Rusia es como muy posterior en el siglo XX, por eso Rusia puede haber ahí un poco de debate. Entonces, el cristianismo. Claro, uno puede decir, pero bueno, en Europa ahora la mayor parte es atea. Sí. Sin embargo, siguen teniendo los mismos principios cristianos. Toda su legalidad está basada en principios cristianos. No matar, no robar, el adulterio como causa de divorcio. Todos los principios cristianos son base de nuestra legislación, ¿no? Eso uno. Luego, segundo,
el capitalismo. El capitalismo uno podría mencionarlo como evento histórico que surge en el siglo XVIII, con nuevas producciones, con nuevos pensadores, con, con naciones que se están enriqueciendo rápidamente a través luego de la revolución industrial. Sí, entonces, todas estas naciones, todas que están con azul, son naciones capitalistas, unos más que otros, ¿no? Y diferentes capitalismos, al fin y al cabo, ¿no? Los capitalismos más vibrantes se los podrá ver acá en el norte: Inglaterra, Noruega, Finlandia, Suecia, incluso Suiza, Alemania, y claro, a este lado Estados Unidos y Canadá, los capitalismos más fuertes y más vibrantes, porque han traído mucha prosperidad. Ahí podríamos ponerlo también en el caso de Australia, Nueva Zelanda, que son países muy ricos, incluso Japón o Corea del Sur. El capitalismo de América Latina es un capitalismo diferente, un capitalismo mucho más corrupto, pero capitalismo al fin y al cabo, ¿no? Y luego un tercer elemento sería la democracia. La democracia es común a todos los países que están en azul. O sea, tenemos la democracia vista, bueno, hay varios elementos, les menciono ahí lo principal: elecciones libres, división de poderes, pesos y contrapesos, el imperio de la ley, derechos humanos, alternancia del poder, límite de poder. Bueno, son algunos elementos, les he dado unos pocos. Bueno, todos estos países son democráticos, todos tienen elecciones, incluyendo aquí Israel. Todos acá, todos tenemos elecciones. Unos, claro, en el caso de Venezuela, eso no se puede creer que es una elección, ¿no? Ni en el caso de Cuba, ni en el caso de Nicaragua. Esos no son elecciones. Se llaman elecciones, pero realmente no lo son. Bueno, Australia, Japón, todos los países. Entonces, y todo esto también sale la democracia del siglo XVIII. ¿Qué es lo que nos hace ser occidentes? Estos tres factores. ¿Y por qué las otras partes del mundo no son occidentes? Porque no tienen estos tres factores. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Asia Menor, la mayoría son musulmanes. De hecho, muchos países en el norte del continente africano también son musulmanes. En el caso de la China hay mucho budismo, laocismo, por ahí uno que otro cristiano, pero las mayores religiones son esas, ¿sí? Y claro, estas islas pequeñas de acá, como Papua Guinea, Mauricio, acá, pues tienen sus propias religiones culturales. No son capitalistas, de hecho, algunas de estas regiones están en contra del capitalismo, excepto China. China está muy a favor del capitalismo y por eso se ha convertido en uno de los países más ricos hasta el momento. Aunque la mayoría pelea por el capitalismo, ¿no? Es decir, unos que están a favor, otros que inician revoluciones, todo es un periodo muy inestable. Y no son democráticas, eso sí, no lo son. La mayoría son dictaduras, la mayoría son revoluciones que se imponen por el poder. En el caso de la China también es una dictadura comunista, ¿no? Entonces no hay democracia. Por eso, o sea, estos tres factores hacen que esta parte de las regiones del mundo pues no sean occidentales. ¿Sí? A veces por allí alguien me ha preguntado, si uno quisiera reducir Occidente a un solo valor, ¿cuál escogería? Y yo he dicho muy claramente, escogería el cristianismo. Porque la democracia y el capitalismo surgen del cristianismo, sobre todo del cristianismo protestante. Es decir, nadie
Vamos a ver, uno de los elementos de la democracia es que nadie está encima de las leyes. Es lo que se llama el imperio de la ley. Ni los gobernantes, ni los reyes, nadie está encima de la ley. Bueno, eso lo proponen los protestantes. Y esto se lleva a claro, a los países nórdicos y luego a los países nórdicos de América. En el caso de los países del Mediterráneo, es decir, de los católicos, no, sí había alguien que estaba encima de la ley. Era el Papa y la Iglesia. Ellos sí están por encima de la ley y ellos son los que van a imponerla, ¿no? Y entonces, pues, por eso uno puede decir estas democracias que tenemos acá todos están encima de la ley, ¿no? Te encuentras, antes era peor, pero te encuentras que algún policía te dice, usted no pudo haber pasado en rojo, y lo que hacía el conductor es pegarle al policía. Claro, acá todos estamos encima de la ley, ¿no? Haz eso en Estados Unidos a ver qué te pasa, ¿no? Intenta pegar a un policía en Estados Unidos a ver qué te pasa. ¿Mm? Claro, es que la Iglesia Católica nos enseñó que no, aquí la Iglesia y el Papa, esos no están por debajo de la ley, ellos pueden hacer lo que quieran. El capitalismo, bueno, la libertad que promueve Martín Lutero, es decir, nosotros somos libres de creer y la libertad es tan esencial para la creencia porque no nos pueden imponer la creencia. Y esa libertad luego pues se la extrapola a la economía. Tú eres libre de vender y comprar lo que quieras vender. Nadie te puede imponer qué comprar y qué vender. Y claro, por eso decía, los capitalismos más vibrantes están acá, en el norte de Europa y el norte de América. Y claro, ahí aumenta Australia y Nueva Zelanda. Pero ¿qué pasa en el caso de los países del Mediterráneo, es decir, de España y lo que pasa luego en América Latina? Pues que para la Iglesia Católica era un pecado dar préstamos con usufructo. Si dabas un préstamo no podías poner interés. Para la Iglesia Católica el trabajo era una maldición. Y todavía se puede ver eso, el trabajo es una maldición. Mientras que para el protestantismo el trabajo es una bendición. El protestantismo dirá, bueno, Adán trabajaba antes de la caída del pecado. Lo que dirá acá los católicos es, no, el trabajo es la consecuencia del pecado. Pues claro, cuando nos transmiten eso acá, pues somos bastante vaguitos, ¿no? Bueno, estoy exagerando ahí, pero siempre estamos viendo como la parte fácil, ¿no? Es decir, si un amigo ha hecho un trabajo, pues pásame el trabajo, nos copiamos mutuamente, siempre viendo los caminos fáciles para llegar al éxito. ¿Sí? Yo algún dato creo que les había contado, yo estudié una parte de mi pregrado en Estados Unidos, la primera vez que yo tomé una prueba, el primer semestre que estuve allí, fue una prueba de filosofía, una clase hermosa que yo tuve. Bueno, yo tenía una subespecialización en filosofía y el profesor nos dio la prueba, dijo, háganlo en 3 horas y se fue, se retiró de la clase. Y yo regresé a ver, nadie, ni un solo estudiante se le ocurrió copiar al otro. Lo digo honestamente. Ni uno solo se le ocurrió sacar el libro o sacar los apuntes. A nadie, todos lo hicieron individualmente. Encontrarnos eso en América Latina, pues sería un milagro. A ver, den ustedes una prueba en unos chicos en el colegio y váyanse a ver cómo les va. No, o sea, sabemos qué es lo que pasa. Bueno, de todas maneras, como digo, si es que uno quisiera reducir Occidente a algo, pues yo lo que escogería allí es el cristianismo. ¿Sí? Todos, aunque con diferencias, creen en algo espiritualmente similar. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ya la próxima clase es una revisión de la historiografía de Occidente. Es decir, cuáles fueron
Pues vamos a empezar desde Grecia, ¿no? Desde Grecia y luego iremos recorriendo por América Latina y terminaremos en Ecuador. Hay muchos libros de historiografía, pero lo que vamos a hacer acá es darles una introducción. Listo, no tenemos mucho más tiempo. ¿Algún comentario o pregunta final? No, Lisa. ¿Podemos decir lo que hemos entendido de la clase A ver, Yesenia, por favor. como comentario? Sí, dale, dale. Eh, Dentro de la clase que acabamos de entender, hablamos acerca de la de la historiografía de Occidente. Disculpe la demora. Ya, entonces, dentro de la historiografía de Occidente, para poderse llamar Occidente, los países del mapa mundi necesitan tener tres características, que sería el cristianismo, el capitalismo y la democracia. También nos dice que junto el capitalismo con la democracia surge lo que es los cristianismos protestantes, mientras que los otros países que, como usted nos había dicho, no estaban pintados en azul, que formaban parte de la historiografía de Occidente, no comparten estas tres características, por lo tanto no forman parte de la historiografía de Occidente, porque son otro tipo de religiones y creencias totalmente distintas, como por ejemplo está el budismo. Gracias. Ok, listo. Gracias, Jocelyn. Vamos con la lista rapidito, ¿ok? Yesenia, me llamo Lisen, disculpe. Perdón, disculpa, sí, Yesenia. Estaba viendo otra cosa, sí. Dayana. Presente, Lisa. Ok, gracias. Ronnie Patricio. Presente, profe. Gracias, Clever Adrián. Presente, profe. Gracias, Jocelyn Michelle. Presente, Lisa. Gracias, Luis Felipe. Presente, profe. Gracias, Natalie Lisset. Presente, Lisa. Gracias, Yesenia Natalie. Presente, licenciado. Gracias, Edgar Ricardo. Presente, Licen. Gracias, Denix Paul. Presente, Licen. Gracias, Francis David. Presente, profe. Gracias, Mónica Yomaira. Presente, profe. Gracias, Eric Sebastián. Presente, profe. Gracias, María Belén Wambo. Presente, Lisa. Gracias, Kevin René. Presente, Licen. Gracias, Camila Naí. Presente. Gracias, Julio Andrés. Presente, Licen. Gracias, Lenín José. Presente, profe. Gracias, Kevin Yasmane. Presente. Gracias, Alexander Javier. Presente, profe. Gracias, Erika Nayeli. Erika me había escrito. Daniela Michelle. Presente. Gracias, Tatiana Montserrat. Presente, Lisa. Gracias, Miguel Alexander. Presente. Gracias, John de José. John no está. Sí estoy, profe, sí estoy. Sí mira. está. Perdón. Ok, gracias, Alex de León. Presente. Gracias, Denis David. Presente, Licen. Gracias, Kevin Sebastián. Presente, Licen. Gracias, Yadira Estefanía. Presente. Ok, gracias, muy amable. Nos vemos mañana, me parece, ¿no? Cuídense. Hasta luego, Lisa. Cuídense, hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.